Advertencia. Este episodio aborda el genocidio que lleva a cabo la entidad sionista contra el pueblo palestino. Indignado. Quebrantada, horrorizada. Indignación. Horror e indignación. Me siento profundamente indignada. Mucha indignación. Impotencia. Furiosa. Dolor. Y creo que la palabra indignación realmente no abarca todo lo que siento, todo el sentimiento contenido de tristeza, de coraje, de rabia, pero también de una rabia que me motiva a estar presente. Un dolor terrible, me ha llegado el alma. Sumamente triste. Impotencia total. Horrorizada. Indignación. Temerosa. Amedrentado. Me hace sentir que el mundo tiene una desconexión total. Mucha indignación. Me siento abandonado. Es 7 de octubre de 2024. Estás en tu casa, que en realidad no es tu casa, porque desde que naciste vives refugiada. Desplazaron a tu familia en 1948 y desde entonces el despojo, la violencia, la supervivencia es tu normalidad. Hace exactamente un año que experimentas la intensificación de un genocidio. Viste a tus crías, amigues, familiares, vecines morir asesinados por un ejército que ocupa tus tierras hace más de medio siglo. Destruyeron hospitales, escuelas, universidades y toda la infraestructura de tu ciudad. Ya no queda ciudad, solo escombros. Hoy, 7 de octubre de 2024, se cumple un año del genocidio del pueblo palestino. Un genocidio transmitido en vivo y en directo. Un genocidio que cobró la vida de más de 41.000 personas palestinas y que podría ascender a más de 186.000. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rabiosa Medea, un podcast independiente desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, productora y anfitriona de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Hoy, desde el duelo profundo y constante que nos genera presenciar un genocidio. Temporada 2, episodio 2. Voces por Palestina. Hoy denunciamos el constante bombardeo sobre Gaza y el Líbano. Una campaña de exterminio genocida contra el pueblo palestino y libanés por el Estado sionista de Israel. Nos unimos al clamor internacional por un alto al fuego, la devolución de las tierras usurpadas y la reconstrucción de una Palestina libre. El respeto a la libre determinación y soberanía en Palestina son los mismos reclamos que exigimos los boricuas. Son derechos inalienables de las naciones. Esta barbarie ocurre con la mayor impunidad, complacencia y el apoyo armamentista de Estados Unidos y de sus aliados. El gobierno sionista de Israel actúa así porque tiene el respaldo de la maquinaria del complejo militar industrial de Estados Unidos, que le envía $3,000 millones anuales en armas. El constante bombardeo contra centros de refugiados en escuelas y hospitales ha cobrado la vida a más de 41.000 mártires, la mayoría niños, niñas y personas ancianas. Hay más de 96.000 heridos. Y en el Líbano ya tenemos más de 2.000 personas asesinadas
1 millón de personas desplazadas. 35 hospitales en Gaza ya no pueden atender pacientes, incluyendo el Centro Comprensivo para el Tratamiento del Cáncer. Cuando Israel ataca y destruye instituciones de defensa de derechos humanos, como lo son escuelas, refugios y hospitales, están tratando de destruir la psique, la esencia, el ser de Palestina. Pero eso no va a ocurrir. Palestina libre será. Hoy, 7 de octubre de 2024, se cumple un año desde que la entidad sionista intensificó el genocidio contra el pueblo palestino. Y no solo eso, en poco más de 2 semanas ha asesinado a más de 2.000 personas en el Líbano. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para escuchar, que oiga. Cuenta Mateo que dijo Jesús a los israelitas cuyo corazón se había endurecido. Hoy, muchas no tienen ni ojos ni oídos porque parecen no ver ni escuchar el sufrimiento del pueblo palestino. No somos 20, somos legiones. Seremos más, miles más, hombro con hombro, unos con otros, Palestina libre será. Nadie es libre hasta que todos seamos libres. A nuestra hermana palestina, sepan que desde este archipiélago se lucha por su niñez y por toda la gente que habita la hermosa tierra de Palestina. Sepan que desde aquí se llora por la pérdida de sus seres queridos. Sepan que desde aquí se honra su martirio. Sepan que desde aquí se reclama su justicia, así como luchamos por la nuestra. Denunciamos que el lugar somos territorio invadido, colonizado y ocupado militarmente como producto del expansionismo de la identidad colonial asentadora que son los Estados Unidos de Norteamérica. Honramos a los mártires y ancestres para que nos guíen y acompañen en el camino mientras accionamos desde Borinquen a Palestina, desde el mar Caribe hasta el mar Al-Bahr, y nos imponemos al desplazamiento forzoso en todo territorio ocupado. Nos rehusamos a normalizar cualquier entidad y o condición violenta que atente con nuestra vida, incluyendo aquellas que son su capital, buscan apagar cualquier proceso que establece el status quo. El orden social y cualquier indicio de cambio, nuestras nuevas formas de vivir y pensar la vida. Resistimos a nuestro exterminio, desplazamiento y denunciamos el genocidio del pueblo palestino y de todos los pueblos hermanos oprimidos y colonizados. Cero colaboración con el imperio. Lucharemos por parecer y retornar a nuestra tierra, agua y gente. Desde el mar Caribe hasta el río Jordán, libres seremos. Por eso, aunque nos aturde el dolor, nos arrope la indignación y la rabia sea constante, imaginamos un futuro distinto. Un futuro en donde se ponga fin a la opresión y el sufrimiento y haya una verdadera reparación por todo lo que les ha sido arrebatado. Un futuro en el que la niñez palestina pueda crecer sin miedo, jugar, asistir a la escuela y disfrutar de una vida llena de oportunidades, justicia y sobre todo paz. En que todos los niños, niñas y niñas, mujeres, hombres, árboles de olivo, los ríos, las montañas, el mar, los animales puedan florecer y que todos y todas puedan construir una Palestina feliz, liberada, descolonizada y autónoma. Un futuro donde se ven las caras de los niños sonrientes, donde
donde tuviesen abundancia, escuelas llenas, hospitales nuevos, carreteras transitables, un futuro donde el mundo le recompense por gran parte del abandono que ha pasado, donde caiga en la memoria de quienes no están, pero sí pisando hacia adelante, hacia un futuro radicalmente diferente. Mucha alegría, de mucha comida, un futuro donde los abuelos puedan ver a sus nietos crecer, a sus bisnietos, que no se tengan que preocupar de que se tienen que ir de país o que van a ser asesinados. Imagino generaciones y generaciones sentándose en una mesa a verse crecer y a reírse y a hablar sobre historias familiares. Imagino un futuro lleno de olivos, donde todas las manos plantan sus olivos una vez más. Yo imagino un futuro para Palestina alegre y de mucha suavidad y mucha sanación. Donde la niñez pueda jugar y vivir en paz, donde todas las personas puedan libremente vivir en su tierra y lograr los sueños que se han propuesto. Una infancia llena de amaneceres callados, donde apenas se escucha el viento, cenas familiares bajo la noche estrellada, música, alegría y amor. Un futuro para Palestina donde sea un Estado soberano, evidentemente que goce de una autodeterminación plena y con acceso a derechos humanos fundamentales, y evidentemente un futuro sin genocidios y un futuro de esperanza y alegría. Palestina debe ser reconocida como un Estado. Esa debe ser la base de su desarrollo como pueblo hacia el futuro. Un futuro en que su pueblo viva en paz y libre y que sus derechos humanos pues se respeten. Imagino un futuro para Palestina donde el pueblo palestino pueda vivir en libertad, con el reconocimiento pleno de sus derechos humanos y territoriales. El futuro de Palestina, el único futuro viable para Palestina es la creación de un Estado democrático de todos los pueblos que viven en esa región y en ese territorio. Un Estado que se define como Estado exclusivamente de un pueblo a exclusión de otro pueblo no es viable y siempre va a tener como consecuencia la guerra y la violencia. Por eso, desde que se creó la entidad sionista en 1948, lo que ha sido guerra y conflicto. Y hasta que no se cree un Estado verdaderamente democrático, que elimine el estado de apartheid que ahora existe, continuará esa situación de guerra y de inhumanidad. Cuando yo pienso en el futuro para Palestina, pienso en hogar. Creo que el grado de deshumanización, de destierro y de violencia ha sido tan grande que pienso en el futuro para los y las palestinas como un futuro de calma, como un futuro de retorno al hogar, y no necesariamente al hogar como un espacio así físico, sino a un espacio donde puedan, ¿verdad?, donde tengan todas aquellas cosas que nos dan calma, que nos dan paz, donde hay amor, donde hay plenitud. Así pienso en el futuro cuando pienso en los y las palestinas y cuando pienso en Palestina. Una Palestina libre desde el río hasta la mar, con una verdadera paz con justicia social. Deseo para Palestina libertad, paz y todas las garantías de sus derechos humanos, especialmente en cuanto a la salud, a que no haya más carencia, a que no haya necesidades y que su bienestar esté asegurado, tanto como justicia social, justicia ambiental, que puedan ejercer su soberanía en justicia y en equidad. Me imagino un futuro donde el pueblo palestino vuelva a ser uno libre, donde vuelva a tener una comunidad viva, feliz y alejada de ese sentimiento tan profundo de vigilancia, miedo y terror que ha inculcado el Estado de Israel en la cotidianidad de las familias palestinas. Y si algo deseo que pueda trascender de esta situación tan atroz, es que el pueblo palestino se reconstruya y florezca con aún más fuerza y resistencia ante tanta violencia. Pero igual deseo que cada familia palestina
conozco una vida de serenidad y de ocio y no de sufrimiento. Tengo que decir, ¿verdad?, que imagino a una Palestina libre y que se ha quedado un poco corto el pensar solamente en un cese al fuego, el pensar incluso en la alternativa de un Estado binacional. Veo una Palestina libre, plena. La Plaza de la Democracia, así entre comillas, se convirtió en un espacio colectivo de duelo. Era 5 de octubre de 2024 y Puerto Rico se unió a la Acción Global por Palestina. Hubo mensajes, poemas, música, mandala, flores, velas. Había dolor, pero también esperanza, rabia y reclamos. Un alto al fuego inmediato y incondicional. El levantamiento del asedio y bloqueo de la Franja de Gaza y la apertura permanente e incondicional del paso fronterizo de Rafah, ya que es el único paso para la circulación de personas y todo recurso esencial para sostener la vida. Poner fin al comercio bélico de seres humanos que implica el pago de cantidades absurdas a una empresa privada afiliada al régimen egipcio y ahora el israelí, que asedia la franja desde hace años. Poner un fin al comercio bélico de seres humanos. La liberación inmediata de todos los detenidos que fueron secuestrados en la franja de Gaza y en toda Palestina ocupada. El corte de suministros y el embargo de armas para responsabilizar a todos los implicados en la guerra genocida, incluyendo políticos, plataformas mediáticas, instituciones. Rechazamos la imposición de soluciones políticas y diplomáticas en medio del fuego del asalto genocida contra la Franja de Gaza y su pueblo palestino, el pueblo libanés, y afirmar que entablar tales discusiones constituye un crimen contra nosotros que sirve solo a los objetivos de los agresores violentados. Llamamos a un total BDS que boicotear, desinvertir y sanciones de todas las instituciones cómplices en genocidio. Que se boicotee todas las organizaciones y compañías que desinviertan en el Estado genocida de la entidad sionista y que las instituciones afiliadas o fundadas por gobiernos tengan sanciones si se niegan a desinvertir en el complejo industrial militar. Y finalmente, fin al apartheid y a la ocupación de toda Palestina histórica ocupada. Demandamos que se reconozca un Estado libre de Palestina con el derecho al reto. El duelo nunca es lineal. Eso lo aprendí desde muy joven, a los 15 años para ser precisa, cuando mi papá murió. El duelo es un sube y baja. El dolor nunca desaparece. Sin embargo, el sufrimiento sí. Si lo articulamos, lo convertimos en rabia y la rabia en acción. Pediría a los Estados Unidos y a la comunidad internacional que asuman su responsabilidad y que actúen de manera contundente frente al genocidio del pueblo palestino. Israel tiene que parar el racismo y la guerra y el estado policial y tratarlos como unos iguales y hacer algún tipo de reparaciones. Le pediría a Estados Unidos y a la comunidad internacional cómplice de este genocidio, cómplice y motor de este genocidio, que inmediatamente detengan el envío de armas a Israel, inmediatamente, y que inmediatamente también apoyen y faciliten el arresto a los asesinos de los palestinos. Pediría a Estados Unidos y a la comunidad internacional
diría que valentía, unidad, confrontación y justicia ante estos crímenes tan atroces, y para poder terminar esto una vez por todas y poder sanar el pueblo palestino. Y solicito, ¿verdad? Y le pido, ¿verdad?, a la comunidad internacional y a los Estados Unidos que paren de apoyar este genocidio y que se pongan del lado correcto de la historia. Que cese la ayuda a Israel y que lo sancionen por genocida. Resistencia. Definitivamente que pare de proveer dinero, armamento a Israel y a la comunidad internacional, que tienen que hacer todo lo que está en sus manos para detener el genocidio. Desde sus espacios, desde sus privilegios, todos tienen que hacer todo lo que está en sus manos para detener este genocidio. Le pediría a Estados Unidos y a la comunidad internacional en una oración que presten atención de lo que están haciendo. Creo o espero que esto lo tengan que pagar, de verdad. Esta situación con Palestina saca como lo peor de mí, un poco, más que con otras guerras o con otros conflictos, digamos, no guerras, con otros conflictos. Lo veo, no sé cómo fueran. Es que lo triste es que sé que van a quedar bien parados. Entonces eso me da mucho coraje, más coraje. Entonces vuelvo y siento la impotencia. Estados Unidos que no permita que siga el baño de sangre, que intervenga para que se resuelva este conflicto. Que la comunidad internacional poner fin a los genocidios, poner fin a la guerra y salvar las vidas. Nos urge terminar con esta guerra. A Estados Unidos le pediría que pare inmediatamente de financiar y proveerle tecnología militar al Estado de Israel para que sigan perpetuando tanta violencia y que a su vez tomen consecuencias por sus acciones, ya que son igual de cómplices por el genocidio que está pasando en Palestina. Que paren el genocidio y el fin a la ocupación. Conocimiento del Estado palestino. Que cese ya las agresiones contra Palestina, el genocidio contra Palestina, que los niños y las niñas y los hombres y mujeres que allí viven deben vivir en paz y armonía con el resto del planeta. Estados Unidos y la comunidad internacional de cortar todas relaciones diplomáticas, intercambios, importaciones y exportaciones con el pueblo de Israel. Lo único que pediría es que se permitan ser solidarios con las personas que viven en Palestina y que les ofrezcan una calidad de vida digna. Estados Unidos y la comunidad internacional deben hacer más por el cese al fuego y encaminar todos los esfuerzos para el reconocimiento de Palestina como un Estado. Estados Unidos y la comunidad internacional saben lo que tienen que hacer. Lo único que les hace falta es la voluntad para detener ese genocidio y la voluntad para detener su apoyo a Israel. La tristeza es que contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan el ambiente y les dejan un residuo para toda la vida. Así que no se acaba el genocidio si se acaba la guerra. Lamentablemente, ese genocidio va a continuar por la alta contaminación y por los altos niveles de materiales pesados que han dejado en el ambiente. Me da pena, me da sufrimiento. Bombardeo, que cese la guerra, que cese toda maldad sobre el país que es Palestina, porque muchos inocentes están sufriendo sin tener culpa de la situación. Le pido a la comunidad internacional definitivamente que dejen de apoyar a Israel, que dejen de armar a Israel y que haya consecuencias para sus acciones genocidas. A Estados Unidos y la comunidad internacional es al cese al fuego inmediato y reconocimiento
del Estado palestino. A la comunidad internacional y al gobierno de los Estados Unidos lo que hay que exigirle en términos inmediatos es el cese al fuego en Gaza y el cese al fuego en los territorios ocupados o invadidos por Israel. Esta es la exigencia inmediata y para lograrlo es necesario detener de inmediato toda la política de apoyar económicamente y militarmente el armamento que se le provee al Estado de Israel. Solamente cortando esa ayuda se va a lograr que el gobierno de Netanyahu reciba el mensaje de que tiene que detener la política que ha estado desarrollando en Gaza y ahora también en el Líbano y en otros territorios. De Estados Unidos es que deja de existir un proyecto colonial. Lo que creo de la gente que vive en la isla de Tortuga es que organizan y seguir educando con el pueblo indígena de ese terreno hacia un movimiento de liberación antiimperialista, internacionalista, y pido a todos que dejen de ser cómodos y hacen que sus gobiernos se sienten incómodos. El deseo que la comunidad internacional y Estados Unidos haga es condenar el genocidio, detener el envío de armas, procesar por crímenes de lesa humanidad a todas las partes responsables de este genocidio, que venga acompañado de reparaciones, que reconozca la soberanía, su tierra, su frontera, incluido con asignación de recursos suficientes para la reconstrucción, como decida en el ejercicio de la autodeterminación el pueblo que debe llevarse a cabo esa reconstrucción con todas las garantías posibles. Que se ponga fin al sufrimiento del pueblo, que cesen el bombardeo, que haya paz en Palestina. Yo le pediría o haría un llamado a la gente. Yo creo que tenemos que hacernos bien conscientes de cuán directamente relacionada está la libertad, la liberación del pueblo palestino, la lucha y la causa palestina con nuestra propia liberación. Nosotros somos acá una colonia de los Estados Unidos y nuestros destinos están íntimamente ligados al destino de todos los países que son colonizados y que son víctimas del colonialismo. Así que es la lucha palestina, es nuestra lucha, es nuestra causa. Así que mi llamado sería que la gente no se haga indiferente ante lo que está ocurriendo. No hay manera, esto no va a pasar. Esta es una situación donde tenemos que involucrarnos, donde tenemos que sentir que es nuestra y donde tenemos que asumir también un posicionamiento. Y ese posicionamiento tiene que ser firme a favor de la causa palestina, a favor de los palestinos, porque nuestro futuro y nuestro destino está ahí también. Encomiendo a la comunidad internacional que aboguen por lo que yo abogo, ya que 1000 voces juntas son mejores que la mía sola. Viva Palestina libre. A un año de la intensificación de una limpieza étnica que escaló en genocidio, siento un profundo dolor, un duelo constante, una tristeza punzante que aparece de repente y me atraviesa completamente. Desde muy pequeña estuve rodeada de libros. Puedo recordar con claridad el impacto que tuvo aquel sobreviviente de la hoguera de libros que hizo mi madre cuando yo tenía unos 3 o 4 años, en plena dictadura militar. A mi papá lo buscaban y nosotras vivíamos frente a Campo de Mayo. Pero ese libro sobrevivió. Lo encontré en una especie de covacha donde estaban los sobrevivientes. Tendría 10, 11 años. Recuerdo que olía a humedad y comenzaba con una cita de un tal John Donne. Nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio, o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quien dobla las campanas. Doblan por ti.
El libro era por quien doblan las campanas de Hemingway, político, como todo en aquella casa, pero lo suficientemente tierno para provocar, en esa infancia tan temprana, un sentido de conexión con el resto de un mundo. Cuando una persona en Palestina es asesinada por la entidad sionista, cuando de unos bebés de apenas días de nacido solo quedan sus certificados de nacimiento, todos morimos, la humanidad muere. Esas campanas también doblan por ti. Grief, en inglés, dolor, duelo, aflicción, en español. Dice Sarah Jeff que grief es una ruptura, es rabia, ira, frustración, tristeza y a veces una especie de alegría horrible. Es menos una emoción que un estado del ser. Es estar deshecho, es una realización de la propia vulnerabilidad. Les dejo la ficha del libro por si les interesa leerlo. Es político, porque el duelo siempre lo es, sobre todo en este momento donde la violencia del Estado y la explotación capitalista lleva a la mayoría a la muerte prematura. Y con el aroma de los olivos vigorosos en mi nariz, el cantar y jugar de las niñeces, el cultivo colectivo de la tierra y un mar que no llora, ruge, Palestina vencerá y será libre, porque es y existe en el futuro. Que vivan los pueblos en resistencia y en lucha, justicia y libertad para todos los pueblos oprimidos y colonizados, desde el río hasta el mar y todos los confines de la tierra y del cielo, todos seremos libres. Adelante, hacia la lucha internacional por nuestra liberación colectiva. Y desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! Hasta aquí el segundo episodio de la segunda temporada de Rabiosa Medea. Esta vez desde el duelo, pero también desde la esperanza. No olvides suscribirte, valorarlo en la plataforma de podcast que utilices, que es darle las estrellitas y compartirlo con aquellos que pienses que les puede gustar. Rabiosa Medea es una idea original y conducido por Mariana Iriarte Mastronardo. Producción, Mariana Iriarte Mastronardo y Dante Vélez Iriarte. Guión, edición y diseño de sonido, Mariana Iriarte Mastronardo. En este episodio van a escuchar voces de muchas amistades que decidieron compartir cómo se sienten frente al genocidio, cómo sueñan una Palestina futura o el futuro de Palestina y qué le pedirían a la comunidad internacional. También tienen sonidos de la vigilia que se llevó a cabo el 5 de octubre del 2024 en el lado norte del Capitolio.